Buenas noches. Pablo, ¿estás conectado? Saludos, edificio. Vamos a estar. Ahí está. Saludos. Pablo, ¿ya estás conectado? Déjame, te voy a mandar un WhatsApp. ¿Cómo están? Aquí está el control. Yo también de solicitud, Pablo. Ahorita. ¿Cómo están? Saludos al edificio. De vuelta en los lives. Vamos a esperar a que se conecte Pablo. Saludos. Tienen la cámara volteada. Saludos. ¿Se escucha? ¿Qué onda? Vamos a hacer. ¿Se escucha bien? Sí, sí te escucho. ¿Tú me escuchas? Igualmente, estamos en un nuevo live aquí con el señor Pablo. Ahorita vamos a hablar más que nada, así, incluso un poquito de negocios en fisioterapia, porque es algo que casi todos tenemos una idea al principio a aventarse en esto del emprendedurismo solo, y también a veces en un poquito como freelance, de parte de como de paciente, recomendaciones y todo eso, y ya un previo conocimiento que no tenemos a veces cómo hacer las cosas de principio, y tenemos que hacer un proceso de primero vamos a que te presentes, Pablo, y en dónde estudiaste y más o menos, y ya vamos a ir de largo con el tema. Ok, pues bueno, buenas noches a todos. Pablo Vizcarra, para servirles pues a toda la comunidad de fisioterapia. Egresado de dos escuelas, de la UAD y del Instituto UNITAN.
en la UAD a nivel técnico superior y el Instituto UNITAM pues a nivel licenciatura. Vamos a un poquito a ver sobre cómo es la fisioterapia, pues ahora sí como tomándolo como negocio, no como aparte que es una carrera muy loable para poder hacer con los pacientes todo eso que es, al principio se batalla mucho el cómo emprender a veces tú solo porque no te llegan los pacientes y no tienes que hacerte de pacientes o también checar cuáles son tus áreas de oportunidad en este momento. ¿Tú qué hiciste o qué estás haciendo para, pues, en esta cosa de la fisioterapia, pero como negocio? Saludos, Evelyn. Pues bueno, como todo tiene un pro y un contra, ser empleado y ser emprendedor, pues los dos son buenas opciones. En la actualidad, pues soy emprendedor empresario, pero también soy lo que es empleado, ¿no? Entonces entiendo como que Las dos partes. las dos partes, sí, o las dos posturas. Bueno, ¿cuál es como que el pro de tu ser tu propio dueño, tu ser emprendedor empresario? Bueno, o sea, que tienes como que esa libertad, ¿no? No tienes un límite. Yo, por ejemplo, trabajo todavía para dos escuelas. Manejo una nómina, ¿va? Mi nómina, pues, cambia de acuerdo, pues, a la cantidad de materias que yo voy a dar, ¿sí? Puede a lo mejor en un periodo aumentar o en otro periodo disminuir, ¿va? Pero hay como que cierto ahí promedio, ¿no? No va a variar tanto. Hablando como emprendedor empresario, pues, obviamente, dependes de las sesiones que vayas a tener en el mes, ¿no? Exactamente. Sí, no vas a tener un límite, es como que el pro, o sea, tu límite pues va a estar acá. Es algo que fue muy padre, ¿no? Digo, respeto a las personas que aprenden a vivir con un salario fijo, con cierta confort, se puede decir, cierta comodidad, ¿verdad? Pero de manera personal a mí me apasiona más el emprendimiento que el ser empleado. Digo, me gusta también, vaya, pero sí me apasiona pues mucho más el emprendimiento, o sea, los retos, el no tener límites, el ser libre de una forma, es como que está padre. Obviamente también hay cosas que pues te cuestan un poquito más, ¿no? A veces como empleado ya tienes un horario de salida, ajá, y acá no. Muchas gracias, Eli. Acá realmente no tienes un horario de salida como tal. Algunas veces vas a entrar más temprano o salir más tarde, que incluso en el caso de que llegas a tener pues personal, ¿verdad? Entonces, pues va a cambiar mucho, ¿no? Pero, tío, como todo, tío, tiene sus pros y tiene sus contras. Tú en clínica, hablando específicamente ya como clínica, porque ya sabemos que a veces en ser profesor tienes un horario fijo, tienes por así que un poquito ya más rutinario el horario laboral. Pero ya estando en clínica a veces, como tú dices, los pros y contras pues son el tener empleados y todo eso. Tú como dueño ahora sí que de la clínica o dueño del negocio, de cómo estás viéndolo en fisioterapia, ¿cuáles son las cualidades o cuáles son el tipo de fisioterapeuta que tú te fijas o cuáles son este tipo de fisioterapeutas que tú estás manejando y qué tipo de rehabilitación más haces en ese en concreto? Gracias, Evelyn. Saludos. Pues a mí me gusta mucho las personas pues dinámicas, las personas proactivas, las personas innovadoras, Ajá. las personas que no se quedan solamente con lo que tú les dices, sino que también tienen pues su criterio propio, ¿no? Yo creo que la actualidad o el mundo es lo que demanda, no solamente en fisioterapia, sino en todas las áreas. ¿Sí? Las empresas pues son las personas que buscan, ¿no? Este dinamismo. A lo mejor años antes, pues con el puro conocimiento, ¿no? Pero ahorita la demanda mundial pues te exige tener conocimiento, te exige la atención, te exige resultados, te exige ser un personal pues más completo, un profesional más completo, ¿sí? Desde la parte, se puede decir, administrativa, desde la parte humana, desde la parte de experiencia, o sea, es la exigencia. Esta exigencia en la parte de emprendimiento
a lo mejor lo comparo con la parte pública, no la tienes. O sea, realmente, hablando acá en la parte privada, el paciente te da una oportunidad. Muchas veces no te va a dar dos oportunidades. Entonces, pues obviamente es una exigencia, ¿no? Es una presión, pero es una presión positiva porque es una presión que te hace mejorar. Incluso la competencia te hace mejorar. Entonces yo pues sí me fijo como que en ese tipo de cualidades o habilidades que obviamente cuando salimos de la carrera pues muchas veces no las tenemos, ¿verdad? Las vamos desarrollando, pero me fijo más en ese tipo de, ¿cómo te diré? De prospectos a personas que a lo mejor son los mejores, digo, o sea, no tienen los promedios más altos en No, sus y escuelas. Pero, te voy a interpretar esto, que a veces cuando tú agarras un tipo de fisioterapeuta que es un poquito pasivo, que no entiende más o menos el dinamismo de una clínica privada, que a lo mejor le puedes dar el tiempo determinado a un tipo de paciente, vamos, claramente que tienes un poquito más holgado el tiempo, pero también te exige a tener resultados pronto en cuestión de que cierto tipo de terapia tú tienes que ahora sí que implementar o también tu creatividad propia para poder hacer que el paciente, si es un paciente que no exige de tanto periodo, o sea que el tiempo, tú sabes bien que a lo mejor el paciente necesita ese tiempo porque su dinamismo de propia vida necesita tenerlo, si es una persona que que tiene que estar activa. Y tienes que prospectar un poquito los tiempos y tienes que acelerar los tiempos de rehabilitación. Pero a veces tenemos que tener en cuenta, a veces, si no te da el tiempo, tienes que también el periodo de rehabilitación como tal, los tiempos adecuarlos. Es muy difícil como emprendedor a veces saber cómo manejar todo eso. sí, obviamente pagas una novatada. No hay a veces materias suficientes en la parte académica que te vayan preparando sobre qué casos aplicar o un manual, ¿verdad? Una receta aquí pues no existe mucho, lo vas aprendiendo sobre la práctica o experiencia. Manejar los tiempos, para mí cada sesión no debería tener un tiempo, debería tener objetivos. Digo, cada paciente tiene objetivos diferentes. Entonces Ajá. una sesión pudiera durar tal vez 40 minutos o tal vez hasta una hora y media, ¿sí? O sea, el paciente te pregunta, ¿cuánto dura, no? En promedio puedes decir que una hora, pero la sesión puede durar menos o puede durar más. ¿Por qué? Porque son objetivos diferentes, ¿sí? Sí es complicado manejar los tiempos, sobre todo cuando te topas con pacientes que llegan tarde, que a lo mejor tu sesión es a las 4 y te llegan 4:15, 4:20, y a las 5 tienes otros pacientes, ¿no? Nosotros creo que manejamos muy bien esta coordinación o esta comunicación, que estamos pensando en lo que estamos tratando con los pacientes que tenemos, pero también los que posiblemente van a llegar o los que ya están en sala de espera o que llegaron tarde. Entonces, pues tratamos de ser más objetivos, ¿verdad? Al fin de cuentas es respetar pues el tiempo de todos. En este caso, cuando el paciente a veces llega pues un poquito tarde o algo así, pues bueno, le damos la atención, pero pues obviamente ya no le vas a dar todo el tratamiento que le pensabas dar, pero sí vas a buscar que su sesión pues sea funcional. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, si son 40, 50 minutos, el tiempo que sea, lo vas pues a optimizar. Son ciertas habilidades que vas aprendiendo. ¿Por qué te las digo? Porque no las puedes planear, ¿verdad? O sea, hay cosas que tú no las puedes planear, o sea, o que las vas desarrollando en cuestión de 1 o 2 minutos. Entonces, sí, hay pues, mucha coordinación. Hemos visto, va más de 20 pacientes en un día, muchas veces. Hemos atendido a veces 5 o 6 pacientes en una hora, ¿sí? Entonces, pues requiere muchas habilidades, requiere mucha coordinación y requiere pues una buena armonía, pues el trabajo en equipo, ¿no? Son cosas que pues tú ya no las puedes hacer solo. Digo, cuando iba comenzando, pues sí dependía mucho de mí. Ahorita yo dependo mucho de mi equipo de trabajo, ¿sí? Cuando tú vas haciendo tu equipo de trabajo o lo vas desarrollando, se va pues optimizando y se va facilitando pues mucho la vida. ¿Cómo te coordinas? Hablando de cómo te coordinas con tu equipo de trabajo de fisioterapeutas en sí en la terapia, ¿cómo debe de ser el dinamismo en una sesión? Vamos,
suponiendo que a veces tienes un lleno, como tú dices, a veces de unos 5 o 6 pacientes o 10 o lo que tú quieras, ¿cómo se llegan a coordinar o cómo son los tiempos de ellos, de los fisioterapeutas y también de los pacientes para que no se optimizar la sesión y que sea proactiva para el paciente? ¿Cómo los llegas a coordinar? Pues primeramente tenemos pues un pizarrón, ¿sí? Tenemos un pizarrón y tenemos anotados los pacientes del día, ¿no? En teoría ya más o menos cada uno ya es responsable de cierto tipo de pacientes, ¿sí? Hay pacientes que ya sabemos que van a llegar tarde porque hay pacientes que no pueden llegar a tal hora porque trabajan, ¿verdad? O porque van por sus hijos o X razón. Entonces, eso ya lo vas como que previendo. Hay otros pacientes que el tráfico, que lo chocaron, que no sé qué, o sea, todo lo vas como que calculando. O sea, es una coordinación que te digo que a veces es 1 o 2 minutos donde a veces te conectas hasta mentalmente, donde estás viendo qué cubículo está desocupado, cuánto le falta más o menos a cada paciente. Como te mencionaba, no hay un protocolo. O sea, eso es algo del día a día. Sí, es esa parte que digo que te ofrece la parte privada. Sí, que realmente operas a lo que tú consideras, operas sin un manual, o operas a lo que es, pues tú consideras correcto, ¿no? Porque en ciertas instituciones públicas, pues realmente ya están el protocolo A, el protocolo B, el protocolo C, ¿no? No se complica tanto la vida. Si tienen más ¿Cómo? personas, bueno, pero tienen en cuenta ahí sus protocolos. En el caso de nosotros, es muy cambiante todo, ¿sí? Todos los días, pues pueden ser, pues un poquito diferentes, o sea, muy, muy diferentes. También a veces, y tú como dueño de clínica o como también un coordinador de la misma área o de las áreas que tienes encima, tú tienes que también a veces tener ya qué tipo de fisioterapeutas son buenos para cierto tipo de área y a esos los mandes con ese tipo de pacientes para que se lleguen también a optimizar ese tipo de terapia, porque a veces yo me considero más en el área ortopédica más bueno, pero otros compañeros en el área de, no sé, de neurológica o a lo mejor la parte de dermatológica, ya yo a lo mejor yo ya no lo hago, sino que yo a veces los canalizo, los trato de sacar a veces ese tipo de pacientes porque no me siento a gusto a veces trabajarlos. ¿Para qué hacerles un mal trabajo? Mejor prefiero referirlos con un buen fisioterapeuta que se dedica a eso y también a veces saber que no todos sabemos todo eso. Sí, son habilidades, son gustos diferentes. Digo, hablando de todos nosotros, todos tenemos pues cierta pasión para atender ciertas lesiones. Por ejemplo, hay un compañero que le gusta más la parte geriátrica, se le da más estar sí, o sea, con personas mayores, se desenvuelve mejor. Es muy bueno escuchando, entonces ayuda mucho a las personas que les gusta como que hablar mucho, ¿sí? Vamos como detectando también las diferentes personalidades de cada persona, ¿verdad? Hay otro compañero que es muy, muy activo, le gusta mucho lo deportivo. Entonces, a veces hay pacientes, de acuerdo al perfil del paciente o de la lesión, también es como se canaliza. Tienes que conocer a tu equipo de trabajo y tienes que saber qué habilidades tienes, qué áreas de oportunidades tienen y saber cuál es como que el terapeuta pues más indicado para cada paciente. A mí pues hay lesiones que no me gusta tratar mucho, sobre todo las lesiones pasivas no es como que me guste trabajar mucho, me gustan más las lesiones pues dinámicas, cosas dinámicas. Pero bueno, o sea, yo creo que si estás en ¿cómo te diré? Pues sí, en la parte que tú consideras que más dominas, que más te apasiona, que más te gusta, pues obviamente te vas a desenvolver mejor. Y las sesiones se te van a hacer pues así, súper rápido, ¿no? Estás en un área que a lo mejor no te gusta pues tanto, pues se te va a hacer un poquito más lento, se te va a hacer más cansado. Yo creo que cada quien tiene diferente personalidad, diferente pasión. Y de ahí empieza, desde ahí se empieza a partir. Eh, hay quienes te lo usan mano, otros par facial, otros que lumbalgias y demás. O sea, es como que un tutti frutti de todo. Entonces tienes primeramente que conocer qué es lo que más te gusta a ti, qué es lo que más le gusta a tu personal
y cuál terapeuta pues acopla más al paciente. También hablando ya meramente de lo que es el área clínica, de cómo ya vimos cómo se coordinan, cómo el personal te puede ayudar. ¿Qué tipo de aparatos o de tipo ahora sí que, de instrumentos podemos utilizar o qué más utilizas tú como en esa área para que se den cuenta más o menos que cómo poner una clínica o cuáles son las cualidades que tienes que tener una clínica para empezar? Porque a veces nos vamos a ciegas y no sabemos si tenemos TENS, si no tenemos TENS, si tenemos una parafina, para qué nos va a servir la parafina, si no va a utilizar el ultrasonido, si no lo vamos a utilizar, para qué tipo de pacientes vamos a utilizar, o a veces no utilizamos los aparatos, sino tú utilizas más el tipo de ejercicio terapéutico. ¿Cuáles son tus herramientas de trabajo? Hablando de manera personal, Uh-huh. yo empecé a trabajar con 300 pesos. Mi primera inversión fue una compresa de semillas. Fue con lo que yo comencé a trabajar. Estaba todavía ahí iba ya casi a acabar el servicio social. Pero bueno, comencé con 300 pesos. El primer paciente que yo atendí, que es un paciente que ya falleció, me regaló el primer electro, así como que en agradecimiento, ¿no? Uh-huh. De hecho, tengo que conservo, es un electro muy casero. O sea, de cuenta que le subes, creo que hasta 9, maneja 9 niveles y ya. O sea, súper casero, ¿no? Pero bueno, fue el primer electro que tuve, fue el primer electro que me regalaron. O sea, yo lo conservo por esa parte simbólica. Y ya después recuerdo que ya di un poco el brinco y ya compré un ultrasonido. Ya me costó 3,000 pesos. ¿Sí? Poco a poco fui mejorando los equipos, fui mejorando los electros y hasta que compré un combo de 15,000 pesos, ¿sí? Y poco a poco, o sea, que un Bosu, que un trampolín, que una bici, o sea, recuerdo que como emprendedor, aquí ya te estoy hablando como emprendedor, año y medio, yo no tuve ganancia de un solo peso para mí, nada. O sea, año y medio. O sea, afortunadamente trabajé en otra institución y es de lo que vivía, ¿va? Pero, o sea, hablando de la clínica, no gané ni un peso en año y medio. Pero cada mes se veía, o sea, el dinero se veía reflejado, porque, que voy a comprar eso, que voy a comprar eso, que voy a comprar eso, ¿no? Ya después de año y medio, pues ya empiezas a ver como que tus cosechas, ¿no? El último equipo que en este año compramos 2, 3 electros. Ahorita creo que tengo como 5 o 6 electros en un combo. Pues cuando con todo el equipo completo, yo creo que termo, infrarrojo, parafina, compresas de bastantes tipos, eléctricas, de semillas, químicas, un láser que lo compré hace todo como 2, 3 meses. Compré el mini Quantion, salió en 19,000 pesos. Entonces vas aumentando, ¿no? De nivel. Pero, no, o sea, no te estoy diciendo que necesitas esto para poder emprender. O sea, tío, yo emprendí con 300 pesos. Tenía una compresa. Uh-huh. Yo le digo a los nuevos fisioterapeutas, a veces no necesitas de nada, a veces Uh-huh. con el puro conocimiento que sepas de cómo movilizar a un paciente, te va a costar trabajo, pero a lo mejor ese tipo de paciente a lo mejor no necesita tanto el aparato, pero sí para comenzar y abrirte la mente, tú es ir ahorrando tú poquito a poco, tener tus cosas y a veces como a veces yo soy freelance y yo no tengo una clínica como tengo, yo voy a domicilio, tengo mis equipos, es un tip que yo les hago. Yo invierto mucho de lo que es el equipo, de todo lo que tengo, ya sean compresas, ligas, todo. Lo invierto todo, casi todo. Porque no tengo ninguna, ahora sí que un compromiso más. Y aprovechen mucho cuando están jóvenes y pueden tener sin tener compromisos de alguna otra cosa. Y reinvertir todo su dinero en cuestión de equipo, de muchas cosas que tú vas a necesitar en el día a día de tu terapia.
y también la promoción, o no sé cómo tú manejas en esa cuestión de cómo manejas, si son redes sociales, el boca al boca, o cómo te promocionas, o cómo, cuáles son ahora sí, tu marketing o tu modo de anuncio, porque a veces como fisioterapeutas al principio no sabemos ni qué onda. Sí, o sea, bueno, primeramente otra vez, sí, o sea, digo, a veces solamente necesitas, en mi caso, tío, una compresa, a veces tus manos, tu mente, y ya, el conocimiento que aprendiste en las carreras, tus valores y demás cosas, ¿no? Poco a poco, pues tienes que ir mejorando, ¿sí? Eso sí, no te puedes dejar. Gran parte, exactamente, cuando empiezas a ganar dinero, pues se tiene que ir a tu a mantenimiento, tienes que prever, ¿no? Para que pues puedas seguir cosechando pues al futuro, porque al fin de cuentas es tu herramienta. Ok, ¿cómo tener ingresos? Yo creo que en la actualidad todavía se sigue usando la recomendación, porque dice, no, es que antes pues sí era de boca a boca, no 100%, ¿sí? Pero yo siento que todavía sigue siendo, o sea, todavía sigue siendo, que sí, ahorita están las redes sociales y demás. A veces les digo a los alumnos, o sea, tú vas a tener mínimo, una oportunidad en la vida, mínimo, porque conoces a alguien, y ese alguien es primo de alguien, es amigo, es papá, es vecino, juega fútbol, no sé, o sea, pero vas a tener mínimo una persona que se te va a poner en la vida, que esa persona posiblemente tenga una parálisis facial, tenga una lumbalgia, tenga un esguince, tenga mejor lesiones comunes, ¿sí? Depende de tu trabajo, si esa puerta se abre a 10 pacientes a futuro o se queda en una sesión nada más. Eso va a depender ese 100% de ti. ¿Sí? Y también, Entonces, no, entonces eso te va abriendo pues puertas. Entonces, cada vez que tú atiendes a un paciente, a una persona, es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad. Yo no creo en la casualidad. Yo siento que simplemente es tu trabajo, ¿no? Si ahorita estás vigente, si estás con trabajo, no es casualidad. Y si en el futuro no lo vayas a estar, tampoco es casualidad. Entonces, el cuidar tu imagen aparte. Obviamente, los que conocen pues más de redes sociales, pues son los que estudian marketing, los que estudian mercadotecnia, ¿va? Diseño gráfico. En teoría, conocen más ahorita pues este marketing digital, ¿va? Pero también yo creo que tú eres tu propia empresa. O sea, tú tienes que cuidar tu imagen, tú tienes que cuidar lo que hablas, lo que escuchas, cómo te comportas, ¿sí? Yo tengo muchos pacientes en Facebook, tengo muchos alumnos en Facebook, y yo creo que a veces es bueno hacerte la pregunta, ¿no? ¿Te daría pena que tus pacientes vean tu contenido? ¿O te daría pena que tus alumnos vean tu contenido a tus familiares? Si la pregunta es sí, te sugiero que tengas dos Facebook, uno que manejes personal, donde tú publiques, sea 100% todo, pero si va a ser así, sí tienes que cuidar mucho. En mi caso, pues yo soy mi propia empresa prácticamente. O sea, fuera de Fisiobiol, o sea, es Pablo Vizcarra, ¿verdad? Cómo te manejas, lo que tú publicas, cómo te comportas, eso va a dar seguridad o no va a ir seguridad. Tú puedes tener 500 amigos, puede que no tengas una fanpage, pero puedes tener 500 amigos en Facebook, puedes tener 1000 amigos en Facebook, o puedes tener nada más 100 amigos en Facebook, ¿sí? Más de uno de esos va a ver lo que haces, ¿no? Y va a ver, pues, si eres una persona seria, ¿no? Entonces, todo el tiempo, de una forma, siento que te están vendiendo. Sí, hoy están las redes sociales, está la fanpage, está Insta, está TikTok, demás cosas, pero de una forma todos los días te vendes, ¿sí? Entonces, yo creo que es la recomendación de boca en boca, todavía sigue existiendo. Y yo, por ejemplo, he tenido, a partir de enero de este año precisamente, hice un Excel y a ver cuántos pacientes me van de este lado, cuántos pacientes me han referido de acá. Y gracias a Dios, el mayor porcentaje es por recomendación. Gracias a Dios. ¿Sí? Tengo convenio con algunas instituciones, ¿va? Gracias a Dios. Pero el día que no estén en estas instituciones, el fuerte sigue siendo la recomendación. Entonces, es la manera pues, en la cual yo percibo pues la mayor parte de mis ingresos. También yo lo que yo digo como tú como fisioterapeuta, habla mucho de tu trabajo, cómo lo haces y qué,
¿cómo lo vas haciendo? ¿Qué resultados vas obteniendo también? Porque un paciente va viendo si no hay avance y él mismo también se va a ir desesperando también en qué tipo de tratamiento le vas a dar, porque a veces son muchos de los compañeros que nomás lo ven, piensan que los están estafando nada más con ponerles un vendaje y tratar, o sea, y no, o sea, tienes que ver tú también tus procesos que sean efectivos de acuerdo a qué tipo de paciente también darles. Y como yo siempre les digo yo a los compañeros, prueba de todo. Ya que pruebes tú al principio de todo, si te quieres especializar en algo, pues te especializas. Si no, puedes agarrar un poco de todo, pero muy en específico, trate de ser un poquito mejor o también actualizarte en muchos aspectos, que en lo que es ejercicio terapéutico, varios tipos de cursos, un poquito, no sé si manuales, que hay por ahí que te puedan ayudar, pero como si tú tratar de recomendarte tú como tu propio, o decir, tu propia persona, porque si tú eres buena persona, yo siempre le digo yo, siempre te va a llegar el paciente por recomendación, por lo que tú quieras y a lo mejor por las redes sociales, ahorita que están muy de moda, y también tenemos que adecuarnos en este tipo de canales que a lo mejor las pláticas o las charlas para ayudar a otros fisioterapeutas, porque yo siempre he dicho yo, si yo le abro la puerta a otro fisioterapeuta que yo a lo mejor que ese tipo de conocimiento yo no lo tengo, me va a nutrir y a lo mejor puedo referirlo a ese compañero, a ese colega, y también referirlo a ciertas ciudades, porque pues, no todos somos en la misma ciudad, a veces tenemos que referirlos a la otra misma, porque para que el paciente no pague tanto, y otra también para que ese mismo paciente te recomiende. Sí, la comunicación que tú vayas a tener con el paciente, de que todo el tiempo estés comunicándote, el paciente ve, o sea, el paciente detecta, o sea, el paciente detecta si le estás valiendo o realmente estás interesado en su caso. O sea, muchas veces el paciente sabe que a veces, aunque los resultados no sean los esperados, deseados, o sea, que tú le estás echando la mayoría de las ganas, ¿no? Entonces el paciente pues valora eso. También valora de que tú digas, ¿sabe qué? Necesito que vaya con el traumatólogo. Ya no puedo trabajar de manera independiente, necesito que trabajemos en equipo, ¿no? Es cualquier tipo de sospecha, bueno, necesito que vaya tal especialista, necesito que, como tú dices, o sea, vaya tal vez con tal fisioterapeuta, necesito, o sea, ese tipo de cosas las llega a valorar, porque te puede pasar por la mente a las veces que es un ingreso menos, pero no, realmente, o sea, el paciente, y después de hablar contigo, Mira, ¿sí? Simplemente, sí, yo siempre le he dicho yo a los compañeros, les digo, no veas un paciente también, si lo ves con ojos de mucho dinero, estás equivocado. Claramente sí comemos y todo eso, tenemos que ver el ingreso, pero a lo mejor te puedo pausar en ese momento y a lo mejor en un mes, en 2 semanas, 3 semanas, ese mismo paciente va a regresar. Si es fiel, si está adherido a ese tratamiento, a ese proceso que tú estás haciendo. sí, así es, o sea, al final de cuentas es siempre buscar que el mayor objetivo sea el paciente. A veces que incluso el paciente quiere descansar un rato, o sea, ya está como que acostumbrado a la rutina que a lo mejor es de manera terciada, pues está acostumbrado pues a verte, ¿no? Y a veces los descansos son buenos. Si el paciente considera que el descanso es bueno, es emocionalmente, se siente mejor adelante. O sea, los activos, o sea, por la parte económica nunca me pasa. Sí, la parte económica siempre va a venir después. Muchas veces, pues sí, o sea, muchos se van por la parte económica y tuve profesores que, pues sí, o sea, es su trabajo. Y realmente es respetable porque al fin de cuentas te está costando. Tú estás invirtiendo en eso, ¿verdad? Pero es de manera secundaria. O sea, al fin de cuentas, obviamente, sin hacer tantas cuentas, entre más pacientes tengas, pues te va a ir mejor, ¿no? Entre más resultados des, te va a ir mejor. Entre más te recomienden, te va a ir mejor, ¿sí? Y sin hacer números. Entonces, la parte económica para mí sí pasa a un término secundario. Primero, pues está la pasión, el buscar darle lo mejor pues a esa persona.
Y después, pues obviamente, como tú dices, o sea, tenemos gastos, tenemos responsabilidades y pues bueno, tenemos que vivir de algo. En este caso, pues vivimos lamentablemente, de la tragedia de algunas personas, del dolor de algunas personas, ¿verdad? Y pensar como que, pues, la parte económica, pues, no, digo, no No, va por ahí. y también, tú, Pablo, ¿cómo fue para que dieras ese paso para poner la clínica? ¿Cuál fue o sea, lo primero que hiciste? O sea, ¿qué es lo que primero vamos a poner, la idea ya la tenías, pero vamos, ¿cuál fue el detonante? Ya voy a poner la clínica porque ahí ya me está, ya para referirlos ahí mismo, en una clínica y poder manejarlos en la misma ES y ya no tanto referir a domicilio, no sé cómo lo manejabas antes. Am, pues mi caso no es como que la manera más recomendable para emprender. Este, Mi hermano falleció en el 2016, un 1 de julio, y al otro mes yo ya estaba, exactamente un mes, estaba emprendiendo. Estuve en un lado un mes y pues bueno, no tenía miedo en ese momento. No tener miedo es que puedes andar a 150 kilómetros, 180 kilómetros y no tienes miedo de morirte. El, Estaba en un momento depresivo, pero mi momento depresivo era evadir cosas. Entonces, cuando tú emprendes, normalmente tienes miedo. En ese caso, pues yo no tenía miedo. Sí, tienes miedo porque estás pensando más en lo negativo que en lo positivo. ¿Sí? Sí, O sea, el miedo es bueno. O sea, si tú tienes miedo de algo, eso es bueno, porque quiere decir que le estás dando un valor o le estás dando una importancia, ¿verdad? Ojo, también hay que saber manejar el miedo y controlar el miedo. Pero bueno, o sea, tío, por eso te digo que mi caso no es el más idóneo para poder emprender. No sé, honestamente, si no hubiera fallecido mi hermano, si hubiera aprendido, seguramente lo hubiera hecho, pero no sé si en ese momento. ¿Sí? Entonces emprendo y pues bueno, la clínica fue un refugio temporal porque mi energía, mi mente, todo estaba canalizado ahí. Era un negocio nuevo, era la primera vez que lo hacía, entonces estaba canalizado ahí. Después, pues obviamente la depresión te llega y pues bueno, llega como que el bache y demás cosas. Pero gracias a Dios, pues ya se van a cumplir 7 años en septiembre. Honestamente nunca me vi como emprendedor a la edad en la que comencé. Yo creo que es el sueño de todos, pero pues ya nos vemos un poquito más grandes, ¿no? Digo, circunstancias del destino, pues yo no sabía que me iba a gustar pues esta parte empresarial, ¿verdad? Y es algo que he aprendido y es algo que pues la verdad es que lo disfruto, o sea, me apasiona mucho, ¿verdad? Pero pues eso, la causa fue eso, o sea, fue la parte de mi hermano, eh, donde no tenía miedo y pues, o sea, ¿qué pasa si te va mal? Cuando pasas situaciones como esas, no sé, o sea, te pueden pasar muchas cosas y es como que X, ¿no? Entonces, pues bueno, no fue de la mejor manera, pero pues gracias a Dios, o sea, que son 7 años muy prósperos, son 7 años de estabilidad, de crecimiento, y pues yo siempre me mentalizo un año más, ¿sí? O sea, yo no crees que mi mente ahorita está en los 10 años, ni 15 años, ni 20 años. No estaba ni en los 2 o 3, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, yo cumplo 7 años en septiembre y yo me visualizo 100 años, que es el octavo año, ¿va? Pero pues obviamente, o sea, en la parte emprendedora empresarial, así es, o sea, te ayuda mucho, o sea, te da mucho vivir el presente, te hace esforzarte más. Entonces yo voy por otro año más, ¿verdad? Pero esa mentalidad pues a mí me ayuda mucho. Sí, el ir siempre a un año. A un año es algo que me ayuda más y pues, digo, pues ya van 7 años. Puedo decir que vivo de esto realmente, gracias a Dios. sí, o sea, es a veces un poquito difícil de emprender y como tú dices, el miedo es es el principal detonante que a lo mejor te detiene o te impulsa para ese tipo de cosas que a lo mejor posiblemente tengas esa cosquillita. Yo tengo todavía ese plan que todavía no lo he hecho y lo quiero hacer. Es tener mi propia clínica, mis propias cosas que para
para saber qué onda, porque sí, y también tener pues un equipo, pero no, ahorita no pienso en eso, pero vamos a ver qué pasa en el futuro, porque sí es algo difícil manejar varias gentes, y no sé cómo tú lo veas, pero el manejar gente con comprometida también te ayuda mucho a que tu proyecto te ayude. Saludos al edificio. Saludos, Este, Raciel, ¿verdad? sí, Sí. tú como fisioterapeuta y emprendedor, como en esta parte que tú la ves más, ¿cuáles son los pros bueno, muchos pros, en tu caso, cómo los has visto? Y los contras, ¿cuáles son los contras más frecuentes o los que tú piensas que son más grandes? Pros, obviamente, como empresarios en cualquier área, no tienen su límite. Puedes llegar a ganar pues, muy bien, mucho mejor que el promedio. Lo dicen que terapia física está entre las 10 carreras peores pagadas, pero ese es tu salario, no es de los 10 peores pagados, ¿verdad? Tu salario está alto a veces. El contra, pues obviamente no tienes aguinaldo. En diciembre, en lugar de recibir aguinaldo, yo tengo que dar aguinaldo. Tiene años que yo no sé lo que es que tiene aguinaldo. El manejar gente, el delegar, es algo que a lo mejor a mí se me complica. Bueno, se me ha complicado. La flexibilidad también, porque el personal que tengo pues ya es de otra generación y a veces te cuesta entender a las nuevas generaciones, ¿verdad? No es que sean mejores o peores, simplemente hay un cambio generacional donde a lo mejor a ti te educaron de cierta manera y ahorita se educa de otra manera, ¿no? El, el cometer errores, he cometido errores tontos, o sea, tan tontos que no paga la luz, no porque no tuviera, sino por la desidia. Y ese error te puede costar una semana sin luz, porque en lo que te lo van a activar este rollo. Tradúcelo en dinero, pues perdiste mucho esa semana, o sea, perdiste un montón. He tenido errores fiscales con Hacienda, en donde presté mi firma electrónica a una persona y hicieron un fraude. O sea, he tenido muchos errores que me han hecho, pues, madurar, crecer, ahora coscorrones, ¿va? Es ese tipo de cosas, ¿no? Que si se descompone un equipo, que si se te va la luz, la pandemia, ¿va? La pandemia que hace poco estuvo. O sea, ese tipo de escenarios aquí, pues, aquí en Madero, que es donde yo me encuentro, que si se inundan calles ahí que están no tan cerca, pero los pacientes sí, o que si hay dengue, o sea, hay un montón de escenarios donde los pacientes empiezan a faltar, que si llueve, que si hace frío, ¿sí? O sea, son cosas que tú no puedes realmente controlar. Entonces, eh, luchas contra todo, o sea, luchas contra todo el tiempo, ¿sí? Es algo que aprendes a disfrutarlo, aprendes a encontrarle como que el sentido, pero pues obviamente es el precio, ¿no? Hay sábados, hay domingos, donde a veces en lugar de estar, pues, yéndote a la playa o cosas de esas, estás trabajando, ¿no? O estás preparando, ¿sí? También, Ujú. ¿qué le vas a, así que tu creatividad como a nivel empresarial con la fisioterapia, qué puedes hacer? Porque a veces te topas, o sea, nosotros como fisioterapeutas siempre nos enseñan a mover al paciente, sacarlo adelante, pero si quieres emprender, tienes que ser jefe, niñero, agarrar gente, pagarles gentes, meterte en pedos ahí, cosillas ahí, y a veces que tienes que ir lidiando paso a paso y irte aprendiendo a ver qué onda, maravillando. Sí, cuando vas empezando, la vas haciendo de todo. Tú eres el recepcionista, tú eres el de limpieza, tú eres el de marketing, tú eres de administrativo, tú eres el terapeuta, tú eres el todo, ¿no? Eso te ayuda. Realmente eh, convivo, estoy en algunos grupos, se puede decir, empresariales. Tengo amigos de otros rubros. Y bueno,
hay dos tipos, se puede decir. Bueno, yo los clasifico en dos personas. Una cuando tú empiezas desde cero, que ha sido mi caso, u otra cuando a veces adquieres el negocio de tu papá. Era responsable, pero alguien más lo inició antes, ¿sí? Entonces yo aprendo más de las personas que empezaron desde cero. ¿Y cómo empiezas desde cero? Como yo te digo, haciendo de todo. O sea, limpiando, barriendo, este, administrando, haciendo llamadas. Yo parezco secretaria. O sea, estoy contestando, llamando mis mensajes y que esto y que eso, ¿no? Poco a poco, pues, vas creciendo y hay ciertas funciones, pues, que ya no las haces al 100%, o de plano ya no las haces, o las vas delegando de más cosas, pero es un proceso, y ese proceso te ayuda, o sea, te ayuda a conocer, o sea, el que tú sepas hacer esto, puedes decir a los demás, sí se puede hacer, ¿verdad? Porque ya lo hice, pero decirle a los demás, haz esto, cuando yo no lo he hecho, es pues mucho más complicado. Entonces, ese es el proceso, o sea, no quieras empezar, digo, si tú quieres, por ejemplo, emprender, o sea, no quieras empezar con áreas muy grandes, ajá, no quieras empezar contratando 3, 5 personas y que esta es la de recursos humanos y que esta es la de contabilidad, o sea, no lo necesitas. Tu capital financiero, salvo que tus papás tengan mucho dinero o algo así, lo vas a dar, pero si no lo tienes, no lo hagas. Si ahorita te dan 100,000 pesos y no lo sabes administrar, lo vas a perder. Uh-huh. Cuando tú vas empezando, no vas a empezar, si eres como uno a veces, que es, a veces te la solo, si es un poquito rudo, pero tienes que ir aprendiendo poco a poco para saber qué es lo que está fallando y qué es lo que tú vas a decirle en un futuro a ese personal, a ese tipo de, ya sea oficio de administrativo o lo que tú quieres, como lo estén operando tú o cómo lo estés manejando. Y si ya tú no estás a cargo como tal en el changarro, no como tal, o sea, sí haciendo el papel de fisioterapeuta, porque no lo vamos a dejar de hacer, pero a veces hay cosas que no te incumben o no te van a llenar como tal, pero también hacerle ver que tu empleado se sienta a gusto, que haga las cosas, no tanto motivarlo, sino que sepan hacer su trabajo y tenerlo al tiro. Porque a veces, cuando tú eres el dueño, tienes que tener, como tú dices, el ingreso. Porque de eso a veces tienes que pagar nóminas. De esa nómina, pues tienes que montar de pagar estos fijos, que a lo mejor puede ser que el internet o el agua, lo que tú quieras. Y son gastos así recurrentes que tienes que checar, porque si no se va a la tú sabes, todo lo que tú hiciste, porque tienes que aprender a hacer muchas cosas. Entonces, cuando tú eres tú solo, te animas a hacer muchas cosas. Sí, o sea, digo, vas desarrollando ese tipo de habilidades. O sea, digo, en el lugar de nosotros en un mes, digo, en un mes ya te vas poniendo más al tiro. O sea, la misma demanda te hace, pues, exigirte más, ¿verdad? Sí, o sea, hay que entender que tu personal es muy importante para, eh, pues, para ti. O sea, si tú dices, es que yo hago todo, ahí estás en un gran error. O sea, hay que darle el mérito, pues, a tu personal. Simplemente hay que ocupar el lugar que tienes que ocupar, ¿sí? Yo tuve un accidente de la mano en la fractura el año pasado, no estuve trabajando 2 meses y la clínica siguió. Ahorita estoy más metido en dar clases que en la clínica y la clínica sigue. Entonces, algo bueno hice y algo bueno están haciendo ellos, porque eso está creciendo, se sigue manteniendo, está sobreviviendo. Entonces, es la parte donde a mí me da como que esa seguridad, ¿verdad? Pero pues obviamente si supiera que no tuviera un buen personal, estuviera pues muy tenso, o sea, no me diera el lujo de hacer muchas cosas. Entonces yo creo que hay que confiar muchas veces en tu personal, ¿verdad? Y hay que saberlo llevar. O sea, hay cosas que todavía no están preparadas, entonces hay que irlos ¿Y llevando de la mano. Uh-huh. cómo no sé si tengas jefe de fisioterapeutas o cómo lo delegas, o cuáles son tus pros, ya hablando como tal, cuáles son eh, ¿tú cómo lo haces para delegar ese tipo de trabajo? No sé si tú ya como fisioterapeuta a lo mejor no te metes tanto en el área operativa, como no sé cómo se diga,
pero tú tienes que aprender a ver que tu personal vea qué es lo que tú estás haciendo para que repliquen a veces lo que tú estás haciendo para, o darle la confianza de que lo que estás haciendo o los mismos conocimientos que ellos tienen. Pero tú, ¿Cómo ¿cómo de le lo, haces? cómo de lo- por ejemplo, tengo un chico que considero que es muy parecido a mí en muchas cosas. Entonces es muy dinámico. O sea, es una persona que te puede resolver cosas muy rápido. O sea, que le dices algo, sabes que te lo va a resolver. ¿Sí? Tengo otro chico que le gusta más la parte, ¿cómo te diré?, repetitiva. O sea, hay personas que en el confort se sienten bien y Dios está muy bien. Porque hay personas que si tú haces lo mismo, lo mismo, te puede fastidiar. Yo soy una persona, o sea, que si hago lo mismo, me fastidio. Pero este chico no, o sea, este chico se siente seguro de hacer lo mismo. Entonces hay actividades que son muy repetitivas, entonces a lo mejor se las da igual. Hay actividades que son de que, no sé, o sea, tienen que, a veces no estoy ahí, que se tiene que mandar un correo, que la firma electrónica, o que un informe, que algo así, o sea, que es cuestión de más, es antes de las 3, no sé, es una emergencia de cosas imprevistas, se lo delego a la otra persona. Entonces es importante saber, conocer pues a tu personal, ¿verdad? Sí. Es crucial conocer a tu personal y en base a eso delegas. O sea, este, de acuerdo a las habilidades que tengan cada uno, es como vas a delegar. ¿Por qué? Porque antes se manejaba la igualdad. Tío, la igualdad en la actualidad no sirve, ¿sí? No, O sea, de que no sirve. Porque todos tenemos capacidades diferentes. Entonces, en la actualidad ya no se trabaja lo que es la igualdad, no. se trabaja la equidad. Y, Ajá. y tú como, ahora sí, fisioterapeuta y empresario, pues también tienes que aprender que dices, este carnal me sirve para esta tarea, y tú tienes que potencializar a ese fisioterapeuta o administrativamente contratar una persona que te lleve bien estructuradas tus cositas, porque a veces batallas, porque pues a veces, aunque no quieras, pues son numeritos, y esos Ujú, numeritos deben estar en rojo, para que el negocio jale, porque si ujú, no, a veces tú tienes que ver cuáles son tus pros y contras, porque a nivel de, empresarial, yo lo estoy viendo mucho en que estamos batallando a veces, eh, y los pacientes, y esto te preocupa mucho, pero si tú no eres así, o sea, no porque, o te abruman mucho, mejor vete de freelance y vete de un solo paciente, o no sé, a nivel domiciliario, porque a veces hay personas que no les gusta emprender con una clínica, o no sé, o se sienten muy encerrados, y tienen que aprender a cuál es tu dinamismo para poder hacer varias cosas. No sé. a mí también, o sea, no soy de estar, no me gusta estar estancado, también soy de que me gusta, pues sentirte libre, ¿no? Yo creo que sentirte libre. A veces tengo mi paciente a domicilio también y a veces salgo y pues bueno, ya he perdido ya ves el sol, te refrescas y demás cosas, ¿no? En cuestión eso, o sea, de la parte administrativa, pues obviamente, yo en mi caso, por ejemplo, yo rento, o sea, rento, tengo que pagar lo que es una renta, tengo que pagar la luz, tengo que pagar nóminas, tengo que pagar si se compra un equipo, el mantenimiento, todo ese rollo. Entonces vas viendo prioridades. Lo primerito, pues obviamente es sacar la renta, ¿no? Y sacar la nómina, y sacar eso. Y ya después, ya viene tu utilidad. Es importante que no se confunda tus ingresos con la utilidad. Puedes Tienes un ganar, sí, puedes ganar un ejemplo, no sé, 30,000 pesos, un ejemplo, pero tienes gastos de 25,000 pesos, tú estás ganando 5,000 pesos. O sea, porque parece apantallante, ¿no? Que pues gano 30,000 pesos, ¿va? Pero los gastos que tienes, no, o sea, tu utilidad son 5,000 pesos. En cambio, a lo mejor ganas 20,000 pesos y sí, tus gastos son de 10,000 pesos. Gana más la persona que está dando 20,000 que la que está dando 30,000. ¿Por qué? Porque le está creando más utilidad. Entonces, todos esos detalles, pues los vas viendo. O sea, lo vas viendo y a fin de cuentas es una empresa, sí, que tiene su caja y que esa caja pues tiene que dar.
tiene que dar esa utilidad, ¿va? Se tienen que salir todos los gastos y tiene que darte pues para tener pues un salario competitivo, ¿no? Ajá. Sí. Tú como terapeuta, no vamos a poner números ni nada de eso, pero más o menos un aprox. ¿Cuál debería de ser para ti? No, o fijarte tú como un salario, sino cuál sería el promedio para salir medio más o menos, tú como fisioterapeuta de una clínica, que te esté generando una utilidad, no sé, cómoda, para vivir cómodo, porque a veces no, sinceramente a veces, ahorita como están las cosas, también ver qué son los gastos fijos, cuáles son los gastos que subsecuentes a lo mejor que en el equipo que ya se te acaban los parches de los tenis y tienes que comprarlos, tienes que tener no sé, como cuántos es lo que tú más o menos operas, porque a veces hay más menos por mes o no Para sé. que tú veas que tu negocio costea, Uh-huh. está complicado porque en ¿cómo te diré? Tus gastos van aumentando cada vez más. Ahorita yo estoy en proceso de comprar pues una casa, pues obviamente mis gastos van aumentar más, pero pues yo creo que si ganas 20,000 pesos de utilidad, hablo de utilidad, no de ingresos, más o menos, no te estoy diciendo que es el wow, o sea, realmente más o menos, no es a lo que aspiras, obviamente tienes que aspirar a mucho más, pero puedes decir que tienes un negocio pues más o menos estable. Porque pues menos, siento que a domicilio pudiera sacar tal vez eso, y sin pagar luz y sin pagar renta y sin pagar nóminas y demás. Entonces, sí, o sea, es un promedio, obviamente van a depender los gastos. Tío, o sea, yo no estoy casado, eh, no tengo hijos, me alcanza, ¿va? Pero pues ahorita, quién sabe si con lo que gano actualmente me diera para seguir viviendo mi vida, siento una vida cómoda, si tuviera pues hijos o estuviera casado, ¿no? Entonces ahí el precio sí lo siento muy subjetivo, porque tus gastos y responsabilidades pues van a ir aumentando pues cada vez más. Bueno, Yo creo que depende a la necesidad y en la etapa en la que estés. Si me hubieras dicho a los 21 años, pues si ganaba 10,000, 15,000, pues para mí eran muy buenos, ¿va? Pero pues ahorita en otra etapa en la que estoy, pues ya sería más complicado. bueno, Pablo, vamos aquí a dejar la charla, porque también ahorita me están llamando. Vamos a dejar también abierto un poquito a ver a las cositas ahí que pregunten los fisioterapeutas también ahí en unas próximas sesiones. Vamos aquí hablando a ver si próximamente podemos hacer otro live, compañero. Sí, sí, la verdad es que me gusta, ahorita actualmente me gusta hablar de temas de los que a veces no sé, ¿cómo te diré? Muchos no quieren hablar, la realidad, muchos a veces no quieren hablar. Como este tema, o sea, de finanzas, este tema de ingresos, este tema pues, de recomendaciones, qué camino más o menos seguir. Porque te puedo hablar de lumbalgia, te puedo hablar de neurología, te puedo hablar de ortopedia, te puedo hablar de un montón de cosas. Y lo vas a escuchar también con otras personas, ¿sí? Pero hay temas que no los escuchas con todos, ¿sí? Entonces, de manera personal, esos temas a mí me gustan, o sea, no tengo nada que, al contrario, o sea, yo entre más pueda apoyar, entre más pueda sumar, para mí mejor. O sea, tengo un amigo que le he facilitado la vida en todo. Pues te puedo decir que casi que le pongo su clínica, sigo operando, pero todos los procesos ya los pasé primero yo. Entonces él no se arriesga, el primero va a lo seguro,
me contacto y ya yo le mando toda la información, le digo, haz esto y así a seguir. Y así yo lo haría con cualquier persona que de verdad pues, le vaya a interesar. Entonces, ese tipo de temas para mí son muy importantes, son temas que se tendrían que hablar más. Y ya hablar de patologías y demás cosas, y hay mucha información, hablan muchos, ¿verdad? Ese tipo de temas de Hacienda, por ejemplo, es esas cosas que uno a veces pasa o le ha tocado pasar, pues obviamente te facilita más, porque pues, bueno, si hubiera escuchado estos temas, hay muchas cosas que me hubieran servido hace 7 años. O sea, la verdad, hace 7 años me hubieran servido mucho, ¿sí? Entonces, pues yo encantado y cualquier live o lo que sea, pues encantado de sumar. Si alguien, pues, tenía una La próxima, pequeña duda. Ujú. la próxima semana vamos a lo mejor si tú tienes el tiempo, Pablo, vamos a checar eso. Sí, me parece muy bien. Sí, Bueno, me parece muy bien y de aquí encantado. sí, nos vemos en un próximo live, compañeros, muchísimas gracias a los que nos acompañaron. Se va a subir a YouTube y vamos a poner los clips aquí en Instagram y en varias plataformas. ¿Sale? Se cuidan mucho y gracias a todos. Muchas gracias, Gil. Hasta luego. Buena noche. Hasta luego. Bye.